Seguimos con la verdad concreta. Ahora queremos meternos en su mundo de crimen organizado y entender un poco qué es esto de las maras en Argentina. No la de las liebres, esos conejos que hay en la Patagonia, se las conoce como maras, sino supuestamente un grupo pandillero que está en Centroamérica, que están todos tatuados y que se dedica al tráfico de droga, al tráfico de armas y demás. Y fue algo muy particular escuchar a... Esto empezó el tema de las maras, quizás para los oyentes que no recuerdan un poco de dónde viene y por qué ahora vamos a estar hablando con Lucas Manjón de la Alameda respecto a esto. Viene del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que había sido legislador hasta el año pasado. Ritondo del Ministerio de Seguridad dice, 2 días después de que Macri anuncia este gran plan, que también le vamos a estar preguntando a Lucas Manjón, este plan de Argentina sin narcotráfico. 2 días después de este anuncio de Mauricio Macri con toda la cadena de medios anunciando este plan, Ritondo sale diciendo encontramos una buena y una mala noticia, encontramos un mara, pero lo detuvimos con cargamento importante de drogas y armas. Y empezó toda una polémica si existen o no existen las maras en Argentina, y después también surgió Gerardo Milman, que es el secretario de Interior del Ministerio de Seguridad Nacional, debajo de Patricia Bullrich, también hablando de las maras, y bueno, sale a la luz el cuestionamiento de que había copiado la información de Rincón del Vago, que es un portal que justamente utilizan los más jóvenes para ir copiando monografías y exámenes y demás. Entonces, una gran polémica se armó sobre las maras y queremos conversar con Lucas Manjón, que ha estado en México, que ha viajado con la organización ALAS, una organización que lucha contra el crimen organizado en distintos lugares del mundo y que ha estado en México. Lucas ha sido organizador también del coloquio de jueces y fiscales en junio en el Vaticano. Es el encargado de las investigaciones de la Fundación Alameda y del Despacho de Bien Común. Por eso queremos hablar con él respecto de las maras. Lucas, ¿nos estás escuchando? ¿Qué haces, Lucas? Buen día. ¿Qué es esto de las maras en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires? A ver, las maras en Argentina, ahí debe haber un montón, pero son padres que eligieron ponerle a sus hijas el nombre Mara. Es lo único que podemos encontrar de Mara en la Argentina. Esto que hicieron hace una semana el Ministerio de Seguridad de la provincia es una detención a un grupo de narcotraficantes donde el cabecilla, que tiene un alias, que es Mocosón, que entró al país en fines del 2015, tiene algunos tatuajes y se identifica a él como miembro de una mara, pero que es una cuestión de él identificarse así. No hay maras en Argentina, no hay ninguna organización similar a las maras, salvo la relación que pueda tener un grupo interno acá en la Argentina de pertenencia, que pueda actuar, pero nada tiene que ver con lo que es las maras de Centroamérica. ¿Y por qué decís que estábamos reflexionando y me acuerdo que vos señalabas que no es negocio para las maras venir a Argentina, vender paz con el conurbano, ni tener jefes peruanos, ¿no? A ver, las maras tienen un sentido de identidad. Surgieron a fines de los 80 con un montón de inmigración de parte de Centroamérica. Recordemos que Centroamérica en los años 80, en los 70, 80, vivieron guerras civiles muy fuertes y por lo tanto hubo muchos desplazados, los cuales en gran parte fueron hacia el norte, se terminaron asentando en la zona de Los Ángeles, en Estados Unidos, y a partir de ahí, a través de lo que fue que muchos de los desplazados pertenecían a alguna delincuencia común que se estaba viviendo en Centroamérica, y además de que sufrían ciertos apremios ilegales por parte de las autoridades de Estados Unidos, decidieron empezar a formar comunidades de grupos que se identificaban porque eran todos desplazados de lo que es Centroamérica. Esos grupos empezaron a incurrir en tipos de delitos que iban desde la usura, el robo organizado, el tráfico, el narcomenudeo, y eso se asienta en lo que es la zona de Los Ángeles y algunas ciudades más de Estados Unidos, y con una política muy restrictiva que tuvo el gobierno de Bill Clinton, todos los que tenían antecedentes penales fueron deportados. Entonces, por lo tanto, muchos de los que integraban
nudo que conformó las maras fueron desplazados a lo que es la zona a sus países de origen, tanto El Salvador como Honduras como Nicaragua. Países que salían de una guerra civil y que estaban devastados por esa situación que tuvieron que vivir. Estos grupos se empezaron a constituir como sectores de poder que empezaron a controlar territorios para delitos que iban creciendo en cierta forma en lo que es el nivel económico, sí, pero que ni siquiera llegan a tener una comparación con lo que es los cárteles mexicanos o lo que fueron los cárteles colombianos. Las maras no tienen una cabeza visible, sino que es un grupo de pandillas que se pueden dedicar a un tráfico de personas mucho menor cuantía de lo que es, por ejemplo, las mafias de Europa del Este. Se dedican al narcotráfico, pero mucho menor cuantía de lo que son los cárteles mexicanos. Así que, por lo tanto, es como un grupo organizado, sí, que se dedica a realizar distintos tipos de delitos. Ahora, esos lugares, esos grupos terminaron generando una cultura muy importante de lo que es la cultura mara, esa cultura de que todos estén tatuados, de que todos se entiendan hacia ellos mismos como hermanos, sí, y esa cultura mara se trató de erradicar en otros muchos lugares, en Barcelona, en Milán, en otras ciudades de Estados Unidos, en algunos lugares de México, en algunos lugares de Perú, pero que tuvo poco arraigo, porque no es algo planificado que se trate de llevar adelante como el asentamiento, por ejemplo, acá en la Argentina del sector financiero de los cárteles mexicanos. Entonces, por lo tanto, querer traspolar lo que es la condición de mara a la Argentina es algo que no tiene gollete, porque hoy en día, por más que vos tengas una penetración del narcotráfico muy grande, hoy todavía en la Argentina no hay sectores en las que, por ejemplo, el Estado no puede intervenir. Generalmente el Estado, en la Argentina se dice que el Estado no interviene, por ejemplo, en la Villa 1114, claro, y que es un territorio liberado y que se lo podría comparar a una mara, o en la zona de La Matanza, con lo que es Puerta de Hierro. Sí. El Estado sí interviene, hay allanamientos cada 2 por 3, se realizan tareas de inteligencia. Lo que pasa es que el Estado participa de ese negocio. Muchos de los representantes del Estado participan del negocio el narcotráfico. En cambio, con las maras, termina pasando que sí, que directamente terminan controlando barrios enteros. Es como que vos digas, bueno, Villa Celina la controlaba este grupo, o esta mara pampeana, como se la quiere terminar de denominar. Sí. Fíjate que hablábamos de que la mara es de Centroamérica, y en todas estas detenciones que hubo, no hubo un solo centroamericano detenido, eran peruanos, argentinos, paraguayos, bolivianos y uruguayos. Entonces, por lo tanto, no tiene ningún gollete. Lucas, es como decir que tuviste un calabrés y no es calabrés. Digo, la formación que vos decís es muy territorial y muy de identidad del mismo país, ¿no? Esto que en Italia se da en el sur de Italia, de mucha identidad, que después desplegaron igual con mucha estructura y gran financiamiento a nivel internacional, pero es ridículo decir que tuviste una mara cuando no siquiera detuviste a alguien de ese país donde nacieron. Primero que ni siquiera que por lo que se sabe, ninguno de estas personas que se detuvo estuvo ni en la zona de El Salvador, ni en la zona de Honduras, ni en ningún lugar de Centroamérica. Segundo, como cártel, las maras no son narcotraficantes, son grupos que se dedican a cometer delitos más o menos organizados, pero no tienen una estructura jerárquica donde estudian el mercado y deciden hacia dónde volcar el producto. No, los integrantes de las maras, que se calculan unos 70.000 en la zona de Centroamérica, no hay ninguno que sea millonario. Claro. Viven al día a día con esos negocios, con los negocios obviamente ilegales que llevan adelante, desarrollan un tipo de vida, pero no hay ninguna mara, por ejemplo, como en el caso de el Chapo Guzmán, o como cualquier narcotraficante de Argentina, que vos lo ves que puede llegar a acceder a una quinta, que pueda llegar a un acto importado, que pueda acceder a un departamento lujoso en algún sector de la capital. En el caso de las maras eso no sucede. Y lo que a vos te referías al principio, que es bastante particular en el sentido de entender que si las maras fueran narcotraficantes organizados, ellos están a 300 kilómetros de el mayor mercado mundial de cocaína, que es Estados Unidos.
Claro. Yo no creo que de manera organizada las maras hayan decidido enviar a un representante de su grupo a Villa Celina, a La Matanza, para comercializar pasta base, que es el Paco. La verdad que si eso fuera así, habría que creer que con solamente dos movidas que puedan realizar las autoridades, esto se desarmaría, porque la verdad que está hablando de un nivel de inteligencia para el crimen organizado bastante precario. Lucas, estamos con Lucas Manjó, miembro de la Alameda, jefe de investigaciones de la Alameda, del despacho de Bien Común. Por último, te queríamos preguntar respecto del plan de Argentina sin narcotráfico que presentó Mauricio Macri. ¿Qué pudiste ver de este plan? ¿Qué cosas son positivas? ¿Qué cosas negativas? ¿Puede tener un buen resultado? ¿Vamos a tener una Argentina sin narco? A ver, siempre que haya un plan es una buena idea, siempre que haya un consenso político amplio también es una buena idea. Me parece que lo que presentaron acá fue algo apresurado como para tratar de dar una muestra de un tipo de política. Por la parte, los títulos son muy buenos, algunos, como por ejemplo el hecho de que se va a prevenir, se va a tratar de bajar una batería de medidas para prevenir el consumo, para darle tratamiento a las personas con adicciones. El primer problema que uno encuentra ahí es que el presupuesto establece una cantidad de dinero muy baja. Segundo, que en enero de este año hubo una devaluación, así que por lo tanto la cantidad de dinero que ya está establecida se bajó el nivel todavía cada vez más. Entonces, por lo tanto, hasta que no se sancione un nuevo presupuesto y obviamente todo eso esté atado a la situación económica del país, ahí realmente se va a poder ver cuál va a ser la batería de medidas que van a sacar. Segundo, el presidente hizo una crítica que creo que todos estamos de acuerdo, sí, que durante los 12 años de kirchnerismo se permitió el asentamiento y el crecimiento de lo que es el narcotráfico en la Argentina. Ahora, si eso es lo que estamos todos de acuerdo, ¿por qué este mismo gobierno mantiene a las autoridades que eran las encargadas de prevenir esto durante los 12 años de kirchnerismo? Hablo de Roncaglia en la Federal y Bresci en la Policía Bonaerense. Claro. Y lo otro que me parece demasiado peligroso también es el punto de plantear guerra contra el narcotráfico. Las guerras se dan entre estados, no se da entre sectores de la sociedad que decidieron correrse a la ilegalidad, organizadamente o no, y que el Estado plantee la situación de guerra. Me parece que es una palabra demasiado beligerante como para hablar de algo que solamente se tiene que combatir con política. Ahí está, Lucas, ahí está lo que señalás vos, esto del vocabulario, de la guerra y demás. Hay una especie de shock para meter miedo en el sentido de las maras. Después, cuando lo de las maras no dio muchos resultados por este papelón que hizo Milman al copiarse de Rincón del Vago y todos los que salieron un poco a desmentir que las maras existen en la Argentina, lo de Mi Sangre en este gran plan que tenía de fuga. ¿Hay un sentido de shock de meter miedo con este vocabulario que vos señalás? Sí, me parece que claramente están intentando generar una situación de shock para tratar de ganar tiempo en la implementación de políticas que hoy no tienen. Vos referías al caso de Milman en referencia a que copió una monografía, que generalmente son monografías de muy buena calidad, que la trabajan estudiantes universitarios. El problema yo no creo que sea que Milman tomó una monografía, porque me parece que en gran parte el concepto era correcto, nada más que no se puede aplicar a la Argentina. El problema es por qué Milman está en el Ministerio de Seguridad y en un cargo siendo jerárquicamente el número 3. Es una persona que viene del AFCA, sí, que viene de trabajar los medios. El AFCA era como el ente que regulaba la claro, ley el ente de sí, la televisión y la radio. Desconozco cuál es verdaderamente cuál es la capacidad técnica o política que puede tener Milman para desarrollar una tarea tan importante como lo que es seguridad interior. Claro.
El otro punto es cuando mismo te decía, la cuestión de generar el shock y lo que es la cuestión de usar un vocabulario peligroso como el de la guerra, es el ejemplo que uno tiene, por ejemplo, de lo que fue México y Colombia. Las guerras claramente contra el narcotráfico fracasaron. En ese mismo discurso también se utiliza la palabra de soldaditos para referirse a chicos de 12 o 13 años, claro, que adultos le ponen armas en las manos y los encargan de defender puestos de venta de droga, cuando estamos hablando de que si se cumpliera la ley, esos chicos de 12 o 13 años ni siquiera tendrían edad para comprar cigarrillos. Creo que la falta de política es lo que está haciendo llevar una situación de miedo, como para poder también ir generando un tiempo en ver si se ocurre o si realmente se pueda llevar adelante un plan de narcotráfico, pero que claramente si uno no tiene el concepto realmente entendido de cuál es el rol que cumple la Argentina en el concierto mundial del crimen organizado, si uno no tiene las autoridades que sean eficientes en el cargo, y si encima esas autoridades no tienen una honestidad moral como para poder desenredarse en el cargo, la Argentina la pone en una situación de bastante desprotección. Vos fijate lo que fue lo que se está viviendo en este contexto de lo que es la aduana. Parecía que era algo que el kirchnerismo había desarrollado y que era un negocio exclusivamente de ellos. Hoy se está hablando de que la AFI tuvo participación, de que hay miembros del gobierno o cercanos a los partidos que hoy integran Cambiemos, que son parte de los negocios. Entonces es una situación que es muy peligrosa, ya que la sociedad empieza a tener una situación de miedo, que uno empieza a entender cuál es el proceso que va dando curso al el imaginario colectivo, pero que llega un momento en que eso no se sabe, no se puede determinar cuándo se detiene. Lucas Manjón, miembro de la Alameda, jefe de investigación en el despacho de Bien Común de la Alameda, muchísimas gracias por la conversación. Gracias a vos, Lucas.